Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El mensaje anterior hablamos de esta naturaleza humana que Cristo asumió, la cual Él prefirió por encima de la naturaleza de los ángeles. Nuestro texto decía, pues no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y recordamos en este mensaje los fuertes motivos que tenemos nosotros como cristianos, mis hermanos, para sentirnos satisfechos en esta vida. Tenemos motivos sublimes para estar más que contentos. Una de las cosas que yo recuerdo que fueron dichas fue que este texto nos recordaba una verdad muy profunda acerca de nuestra elección. Y para ilustrar esta verdad dije, es como si fuésemos sido doblemente elegidos. Entre los ángeles y los hombres, Dios socorre a los hombres, a la naturaleza humana. Pero después, para especificar a quiénes se refiere, de entre toda esta masa de pecadores, Él dice, la simiente de Abraham, a los que son de la fe en Cristo. Entonces, si usted conforma, usted es parte de esta iglesia, de la iglesia de Cristo, no me refiero a esta congregación, de la iglesia universal de Cristo, tiene más que motivos para sentirse satisfecho, favorecido delante de Dios. Y también dimos motivos para ser nosotros y no los ángeles quienes encuentren mayores razones para adorar y servir a Dios con alegría. Pues Cristo nos ha sido dado y hemos sido hechos uno con Él. Los ángeles van a cantar junto con el coro de los redimidos, digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sin embargo, somos solo nosotros los que podemos entender en nuestra alma lo que significa, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ese fue el mensaje de la semana pasada. Si comenzamos a poner en una balanza los privilegios con los cuales hemos sido favorecidos, nosotros los cristianos, tendremos muchas razones para sentirnos avergonzados en la buena disposición y la pronta disposición de los ángeles para adorar y para servir a Dios, la cual nosotros continuamente fallamos. Entonces nuestro texto dice, Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. No sé si usted recuerde a este famoso actor de Hollywood, no sé, Christopher Reeve, ¿no? Mejor conocido como Clark Kent, quien personificó al hombre de acero, o mejor conocido Superman. ¿Recuerda esta cinematografía, esta película, Superman, el más grande de los superhéroes? Esta filmación fue lanzada por allá en 1978 y usted sabe que provocó un boom en la cinematografía, en las películas. Este actor, después de la primera película, se sabe que ganó la fama, la admiración de multitudes, ¿no? Este personaje literalmente, personaje de la película, lo convirtió literalmente en un superhombre a la persona. A donde quiera que él fuera, él no era Christopher, él era Clark Kent, él era el Superman. Pero ¿qué sabemos además de esto? Un trágico accidente. Se dice que después de un día de ocio, él cabalgaba en un caballo, algo pasó, se cayó del caballo, cayó sobre su cuello, fracturándose, creo que dos cervicales de su columna, dos vértebras, de su espina dorsal. Y esto le provocó un estado de tetraplegia, dice el dato médico.
Y usted sabe cómo quedó después de esto. Aquel superhombre, aquel personaje admirado, amado, deseado por muchas y quizás muchos. Este superhombre fuerte, bien parecido, elegante, que detrás de pantalla le miraron volar a la velocidad de la luz, destruir con su puño rocas, salvar a cientos de personas que peligraban sus vidas, sostener un avión en picada, frenar un bus antes de caer de un precipicio lleno de niños. Con sus ojos derretía el metal, con sus manos destruía a cualquier enemigo. Por poderoso que este enemigo fuera, este hombre admirado y amado por todos, que robaba las miradas donde hacía su llegada, de pronto apareció frente a una pantalla tan frágil y débil, dependiente a una silla de ruedas, algunos aparatos electrónicos, dependiente para las tareas más básicas e íntimas de su persona. Seguramente esto para el actor, para la persona, para Christopher, fue una experiencia terrible. ¿Por qué? Antes, donde quiera que él se parara, las miradas brillaban de admiración, donde él llegara. Pero después de esto, de este descenso, vemos que estas miradas ya no reflejan admiración. Ahora reflejan compasión, tristeza. Otros fisgoneaban su estado. Quizás otros hasta lástima sentían al verle ahora así. Hasta el 10 de octubre del 2004, cuando sufrió un infarto y murió. Ahora, con esta ilustración, mis hermanos, ¿quién podría describir tal descenso? De ser quien fue y de repente terminar en ese estado tetrapléjico. Por supuesto que no solamente sufrió en su cuerpo, ¿a poco cree que no sufrió al interior de su alma? Por supuesto. Cualquiera de nosotros experimentaría eso. De hecho, las personas que por alguna razón tienen que ser amputados por alguna pierna que ahora no sirve, hermanos, aunque sea inservible, no quieren despojarse de ella. Esto les produce una tristeza, un dolor al verse incapacitados. Esta historia aunque partimos de la fantasía, un aspecto real de la vida de este actor, nos ayuda a elevar nuestro entendimiento un poco hacia aquello que significó la humillación y el sufrimiento de Cristo al descender tanto para venir a ser uno como nosotros. Esto puede ayudarnos a tener una idea de lo que significó descender tanto para Cristo. Que esta humillación, este descenso, aún también significó un sufrimiento a su interior. Para Cristo poder ser misericordioso con nosotros, inevitablemente significó sufrir un terrible descenso. Ahora, usted sabe, ¿no?, cómo nosotros podemos ilustrar este descenso. Imagina un matrimonio, pareja, mujer, su esposa y el esposo tienen un altercado en casa. No son cristianos, ¿ok? Y de repente el esposo le llama a su mujer, eres una puerca, para insultarla. O la mujer le responde, y tú eres un zángano, tú eres un gusano, ¿no? Ahora, esto es una humillación, implica un descenso de la dignidad de hombre y de persona a compararlo con algo más. Estas palabras aún son hirientes al interior de la persona. Pero ¿qué sería si una esposa tuviera el poder en un coraje de convertir a su esposo en ese zángano o en ese gusano y aplastarlo? Es una ilustración que es indignante para nosotros como criaturas, que nos llamen como otra criatura menor. Pero al fin y al cabo somos criaturas y podemos tener una idea de lo que significa que nos comparen con un gusano, o que nos llamen perros, o que nos llamen burros. Algunas madres hicieron eso cuando éramos niños. Pero otra cosa muy distinta es llegar a hacerlo en realidad. Ahora, Cristo no era una criatura. Eso tiene que estar muy en claro. Este ejemplo que estoy dándoles ni siquiera puede alcanzar a expresar el descenso de Cristo a venir a ser una criatura.
Él era Dios. Él es Espíritu. Él es santo, 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 apartado de todo lo que existe. Pero esto puede ayudarnos a tener un acercamiento a esta humillación, a lo que Cristo quiere decir para venir a ser misericordioso. Tenía que ser semejante a nosotros. No es comparable. Cristo era Dios y vino a ser tal y como uno de nosotros. Es el énfasis del capítulo 2 de Hebreos. Un hombre padeció más allá de lo que cualquiera de nosotros hemos padecido o que alguna vez en la vida padeceremos. Nadie de aquí, creo, nació o vive en una pobreza al punto de decir, nací en un pesebre. O no tener un lugar donde recostar su cabeza. Quizás alguno de aquí no ha llegado ni al extremo de depender de la caridad de los demás, como Cristo dependía de Juana y Susana, Lucas 8:3. Tampoco podemos entender lo que significó para Cristo haberse sometido a la autoridad siendo el Señor, y no a cualquier autoridad, autoridad de pecadores, jueces injustos. Sufrir los reproches más amargos, difamaciones, malentendidos, palabras hirientes. Muchos sintieron lástima de él. Otros le vieron como un loco, como un tonto, una persona fenómeno, raro, con ideales extraños. Y aún él siendo justo fue juzgado por un tribunal de hombres pecadores. Este era el creador de los ángeles del que nos habla Hebreos 1, aquel que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. A este es a quien descendían ahora los ángeles del cielo cuando vino a tomar esta forma humana y le servían aquí en la tierra. Ahora algo muy curioso. Este ser que caminó entre nosotros para venir a ser como uno de nosotros y ser misericordioso. En esta transformación, en este cambio, bueno, no fue un cambio ni fue una transformación, fue una añadidura a su naturaleza. Los ángeles rindieron un servicio especial a él. Pero ahora usted ve algo extraordinario de lo que nos hablan las Escrituras. Un servicio distinto. ¿Quién imaginaría? Si nosotros estuviéramos ahí entre la multitud de los ángeles y poder haber escuchado las reacciones, sus pensamientos, ¿quién imaginaría que el Dios eterno en un momento de la historia habría de ser anunciado como aquel que habría de nacer? Y los ángeles sirvieron a Dios de esta manera. ¿Quién se imaginaría a aquel omnipotente que ahora tenían que guardarle de peligros, cuidarle de enemigos? ¿Quién imaginaría que aquel que extiende su mano y desde él fluye y suple toda necesidad, ahora ellos tuvieron que suplir sus necesidades? Marcos 1:13. ¿Quién lo imaginaría? Que aquel a quien a sus santos defiende, ahora estos le protegían de sus enemigos. Aquel de quien se dice es el consolador de los hombres, en Lucas 22:43 nos dice que los ángeles le sirvieron para consolarle. Aquel que se le reconoce eternidad, tuvieron que abrir su tumba para que resucitara. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Para poder entender físicamente, en persona, esto es lo que está diciendo, para él poder entendernos, para poder ser misericordioso, tenía que ser uno como nosotros. Vino bajo las mismas limitaciones, mismos padecimientos tuyos y míos. Como Dios, él no podría entender el dolor. Él no podría entender el sufrimiento, mucho menos experimentar la muerte, pero como un hombre sí lo podría hacer. Y de esa manera era la forma eficaz, la forma necesaria para poder ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote. Ahora, usted pregúntele a un ángel,
¿Es Dios misericordioso? Por supuesto que sí, le va a decir. Por supuesto, ahora pregúntele otra pregunta. ¿Qué significa eso? Él no tiene ni idea. Pero usted sí. Porque de nosotros ha tenido misericordia. Él diría, pregúntaselo a los hombres. Para ellos ha derramado su misericordia. Él se ha puesto en los zapatos de ellos. Y ahora Él los entiende perfectamente. Hebreos 2, 16 al 17, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto para con nosotros? Para con mi vida, en que Cristo sea misericordioso. Cualquiera de nosotros, mis hermanos, en un momento de la vida, va a despertar a este mensaje y va a decir, entiendo lo que significaba. En mi carne entiendo lo que significa ser misericordioso de parte de Dios. En algún momento atravesará o atravesó una crisis, una situación muy difícil en la vida. Sabemos nosotros por la experiencia que una cosa muy diferente es que venga un pastor, un consejero, un amigo y usted le cuente su problema. Y él le diga, bien, todo estará bien. Pero cuando él jamás ha experimentado o ha vivido lo mismo, muy diferentes son las palabras, el tacto de aquella persona que ha experimentado, ha sufrido a la misma manera que usted. Y usted se siente consolado verdaderamente, se siente comprendido, entendido. Podemos percibir el tacto, la ternura, la paciencia, la compasión de aquellos que han estado en nuestros mismos zapatos. Una enfermedad inesperada, un cáncer, un tumor, tal vez la pérdida de un familiar. Con cuánta incertidumbre, con cuánto dolor podemos enfrentarnos a esto. Sin embargo, podemos tomar mucho consuelo de aquellos que padecieron lo mismo y que les vemos completamente de pie y restaurados. Adquirimos, obtenemos consuelo, obtenemos ánimo de aquellos que han estado en nuestra misma situación y que ahora les vemos tan felices, les vemos tan alegres. Sería de mayor provecho charlar con aquel que nos entiende perfectamente, porque estuvo en nuestros zapatos, que aquel que puede contemplar las cosas externamente. Cristo, mis hermanos, no contempló tus padecimientos, tus temores, tus sufrimientos externamente. Él los padeció en su carne, participó de nuestras infirmezas y debilidades para venir a ser misericordioso. ¿Por qué lo hizo? Porque Él sabía que en este mundo tendremos aflicciones, porque Él reconocía que la iglesia atravesaría en un momento de su vida etapas difíciles, duras, llenas de lágrimas, y entonces Él se presentaría como el auxilio correcto al cual podamos correr, sea en la aflicción que sea cual sea, Cristo ha sido experimentado en ella. Y mucho más entiende Él perfectamente. No hay nada nuevo en ti que Él no haya vivido primero. El máximo y gran enemigo es la muerte. Con esto nos dice mucho. No hay un peor enemigo que la muerte. No hay peor dolor que la muerte. No hay peor enfermedad. Sin embargo, Cristo aún padeció la muerte. Y ahora le vemos puesto de pie. Le vemos completamente restaurado. Entonces este es un llamado para también enfrentar la muerte con ánimo. Yo estoy seguro que si a cualquiera de nosotros de repente un malestar y un análisis médico nos dijeran, esto es indicios de cáncer en su sangre, por jovencito que estés, ¿ok? Por niño, puede suceder. Tienes cáncer y desgraciadamente es terminal. ¿Cuánto temor? ¿Con cuánto temor afrontaríamos esa duda, esa noticia? Certidumbre, miedos, dolor, llanto.
Sin embargo, hasta ese momento podríamos entender lo que significa ver a Cristo de pie. Mientras no alcanzamos a percibir, a atesorar la verdad de que Cristo venció la muerte, hasta el momento que la confrontemos. Pero no debería ser nada distinto cuando llegue. El hermano George Whitefield le preguntaron, ¿qué harías tú si el día de mañana murieras? No, una persona lo entrevistó y él dijo, ¿qué harías si mañana muriera? Lo mismo que he hecho todos los días. Entonces tenemos un sentido de que esto nunca nos llegará y por eso somos irresponsables, negligentes en nuestro andar. Pero vemos ahora a Cristo, vemos a Él resucitado. Esta es la garantía de nuestra resurrección. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A la luz de este pasaje, mis hermanos, sería absurdo o sonaría totalmente absurdo contemplar la idea de un verdadero cristiano llorando solo, creyendo que no hay nadie que pueda entender su dolor. Es absurdo, a la luz de estas verdades, conocer a un cristiano que su vida se identifica por la amargura, la tristeza, y lamentablemente esa es la realidad en muchos casos. Como hermanos en la fe vamos a fracasar muchas veces en estar atentos, en ser benevolentes, misericordiosos, en identificar ese dolor o ese sufrimiento en el hermano. Pero a la luz de quién es Cristo, Él no fracasaría. ¿Cómo fallaríamos? ¿Cómo nos sentiríamos así? Algo está muy mal en nuestra alma. Algo no hemos entendido acerca de este que puede compadecerse de nuestras debilidades. En los tiempos de la ley, yo sé, usted sabe, cuando un esclavo amaba a su amo y él decidía ser su esclavo para siempre, este siervo lo llevaban con los jueces y agujeraban, la palabra es horadar, su oído. Y con esto, con una marca, con una forma, una señal, pues públicamente era propiedad de este esclavo. Y le llaman esclavos por amor. Él decidía servirle para siempre, ser y estar con él. Ahora, Jesucristo, por amor, no solo fue llevado a que le horadaran sus orejas, Él le horadaron sus manos, sus pies y su costado por amor, para venir a ser misericordioso con su iglesia, para estar con aquellos que Él llama mis hermanos, para venir a ser nuestro para siempre. Qué cosa tan profunda, irónica. En el principio se nos dice que los hombres fueron hechos a la semejanza de Dios, pero en los postreros días se dice, Dios toma nuestra imagen y semejanza, pero sin pecado. Un alma, un cuerpo. En su alma fue uno como nosotros, totalmente sujeto. Aprendía, tenía deseos, crecía, se desarrollaba, se gozaba, se disgustaba, tenía miedo, se enojaba, tenía memoria, sufría, sentido común, seguramente hasta se ruborizaba ante los gestos de afecto de alguna ancianita. Qué bonito muchacho. Tal vez hasta se ruborizaba. Físicamente también como nosotros, le tomaron 9 meses a María en el vientre. Fue amamantado, creció, se desarrolló, experimentó los cambios físicos de la adolescencia, tuvo sed, hambre, experimentó dolor. Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Fue semejante a todos y cada uno de nosotros. Él entiende al adolescente. El asunto del cristianismo no es nada más para los viejitos, lo digo a los que están en el Cobach. No es nada más asunto de los que están, para los que están viejos o que no tienen vida o que no tienen propósito. Este asunto de Cristo podemos contemplarle en estas facetas y aprender de Él.
A pesar de ser semejante en todos sus hermanos, debemos resaltar que Cristo no era esclavo del pecado, no tenía pecado. Él estaba libre de cualquier influencia de pecado. Él era santo, sin defecto, separado de los pecadores, nacido de una concepción virginal. No fue hallado engaño en su boca. Sus dolores, sus aflicciones, sus tentaciones fueron distintas a las de nosotros. Pues sabemos que muchos de estos dolores, sufrimientos, preocupaciones, son simplemente fruto en nosotros, fruto del pecado. Son consecuencias de nuestros pecados. Mas Jesús sufrió todas estas cosas externamente, de afuera hacia adentro. Nosotros sufrimos estas porque por dentro estamos llenos de tanta idolatría, de tanto pecado. Esto podría llevarnos a hacer una pregunta a la luz de lo que acabo de decir. Él era como nosotros, pero sin pecado, distinto, separado de los pecadores. Alguien podría preguntar, hermano, pero si en él no hubo pecado, ¿cómo es que podemos decir Jesús fue uno de nosotros? No sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. Si él es separado de los pecadores, ¿cómo es que él es uno como nosotros? La esencia del pecado, o el pecado, no es parte de la naturaleza o de la esencia humana. ¿Okay? Un hombre es verdaderamente hombre como lo fue Adán antes de caer en pecado, y un hombre será verdaderamente hombre después de ser glorificado. El pecado no pertenece a la esencia de la humanidad. Un ejemplo para ilustrar esto, por ejemplo, las enfermedades, las incapacidades físicas, o mentales, no son esencialmente a la naturaleza del pecado, no son esenciales a la naturaleza del pecado. Todos nosotros nos enfermamos y somos pecadores, pero nos enfermamos de diferente manera. No todos somos ciegos, no todos tenemos alguna incapacidad, no todos somos sordos. Entonces, las enfermedades no son esenciales a la naturaleza del pecado, pero por alguna razón Dios le ha placido que no suframos de esta manera. Y el pecado a sí mismo no es esencial a la naturaleza humana. Por eso dije que a pesar de que Jesús sufrió dolores, no eran consecuencia de pecado como nosotros, a pesar de haber sufrido tentaciones. Estas no brotaron de su interior como las nuestras. Pero por otra parte, sí adhirió a su naturaleza las cosas personales de su humanidad, como son hambre y sed. Isaías 53:4 dice, si usted se preguntaría, pero entonces, ¿por qué dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No hay ningún indicio bíblico, creo, para creer que Jesús se enfermó. Como sabemos, no tenía ningún defecto físico y tampoco nos dice nada la Escritura si él se enfermó. Algunos creen que con este pasaje creen que Jesús verdaderamente se enfermó, pero no hay, ahí la Escritura calla. Lo que sí tenemos es que este cordero tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto para poder ser presentado. Y uno de los puritanos, William Gosch, dice de este texto que estas palabras no significan que Jesús llevó enfermedades, o llevó el cáncer en su cuerpo, como algunos creen, o llevó la gripa, influenza, lo que sea, sino que lo que significa, dice que Él cargó estas enfermedades, estas incapacidades, estos dolores, como aquel padre que cuando ve sufrir a su hijo, carga con los pesares de su hijo. Y aún usted como padre puede saber, yo tengo 3 niñas chiquitas, usted sabe, cuando tenemos que llevarlas a las vacunas, a mí no me la van a poner, pero yo igual sufro con ellas el dolor que ellas sienten. Y sabemos que como padres, cuando nuestros hijos están metidos en problemas, cargamos sus pesares. Y tal vez a nosotros aún nos duelen más, nos roban el sueño. Entonces, en este sentido, puritano William interpreta este cargar de los pesares y dolores. Ahora, quizás pareciera trivial, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? ¿De qué me sirve saber si Cristo se enfermó, si no se enfermó, si Él sufrió o no sufrió, si Él cargó con dolores, si fueron pocos, si fueron muchos? ¿De qué me sirve, mis hermanos? Al considerar esto, podemos observar a Cristo en cualquier área de su vida para extraer muchos principios que traerán consuelo y contestarán a muchas de nuestras preguntas en tiempos difíciles.
Por ejemplo, al observar a Cristo entendemos que no son la pureza, la sabiduría o los dones lo que nos mantendrán libres de sufrimientos. Estas cosas no son la garantía para una vida tranquila, pues ¿quién superaría a Cristo en sabiduría, en pureza o en dones? Sin embargo, dice la Escritura que Él fue hombre de dolores. Saber esto mantendrá nuestra alma tranquila ante las acusaciones de Satanás. Entonces aquí ya tenemos un principio, al observar a Cristo y cómo Él sufrió a pesar de que era obediente. Entonces, ahora no confiemos en nuestra obediencia o en nuestros dones o en nuestras capacidades para tener una vida cómoda. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Al observar a Cristo y sus padecimientos, aprenderemos también que tales cosas no son por causa de algún disgusto o desprecio de parte de Dios. Satanás tomará ventaja de estos momentos difíciles y te acusará. Por eso estás padeciendo esto, hipócrita. Por eso. Pero si usted sabe que está guardándose, que está orando, está esforzándose por agradar a todo el Señor, podemos mirar a Cristo y le miraremos a Él sufriendo y entenderemos que este Jesús es de quien el Padre dijo, en quien tengo toda mi complacencia. Entonces no puede ser la raíz de un desagrado de parte de Dios. Pero esto ahora nos servirá para desarrollar paciencia. Al observar a Cristo podemos aprender el cómo dirigirnos en tales situaciones. Así Él se vuelve nuestra motivación y la persona donde apoyarnos en estos caminos de esta vida temporal. Octavius Wessel dijo, en la hora de la adversidad, de la prueba, del dolor, oh, de qué valor incalculable es Cristo para el creyente. Amados, parecía que hasta este momento nunca le hubiéramos conocido. Nunca habíamos sabido por experiencia que había en su corazón tanta humanidad, ternura y compasión, hasta que la aflicción embargó el corazón nuestro. No teníamos idea que tal fuente de compasión había allí. Una vuelta en nuestro camino, un nuevo curso en nuestra vida, una nueva etapa ha arrasado como una tormenta todo el paisaje de nuestra vida. Desaparece nuestra fortuna, se apartan los hermanos, falla la salud, amenaza la pobreza, presionan las carencias. Oh, qué triste y solitario parece la senda en la que andamos. En el Señor Jesús hemos encontrado al ser amado que perdimos. Y si en el mundo hemos tenido tribulación, en Él hemos encontrado paz. Oh, dulce aflicción, oh, tristeza sagrada que entroniza y atesora a nuestro Salvador con más preeminencia y profundidad en nuestra alma. Jesús estuvo dispuesto a padecer todas estas cosas como uno de nosotros para producir este bien en nosotros, para darnos esperanza en el proceso y saber que al final nos espera un peso de gloria. Si somos semejantes en sus sufrimientos, seremos semejantes también en su glorificación. Hebreos 2:17 al avanzar dice, para venir a ser misericordioso, y no solamente para venir a ser misericordioso, dice además, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Ahora, el más excelente oficio, mis hermanos, que Jesús asumió, está comprendido en este título, sacerdote. Como sabemos, en la ley, los sacerdotes eran hombres llamados entre el mismo pueblo, de la misma tribu, del mismo lugar. Por esta razón, Cristo tenía que participar. Si Él habría de ser un sumo sacerdote para nosotros, Él tendría que ser de entre nosotros. Ahora, el verdadero llamado de un sacerdote era ordenado, no era algo, y hemos dicho, no era algo que ellos podían escoger. Si usted sabe un poquito de la historia de los sacerdocios, sabrá y reconocerá que tenían obligatoriamente que nacer de la descendencia de Leví, de Aarón, tenían que ser levitas. O sea, no era algo que ellos podían decidir, tenían que nacer bajo ese linaje.
no era algo que ellos escogían. Entonces, Cristo fue ordenado por el Padre, no es algo que Él se atribuyó. En Hebreos 5, del 4 al 5, dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, el primer sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál es el oficio de un verdadero sacerdote, mis hermanos? El oficio de un verdadero sacerdote es estar delante de Dios a favor de ustedes. Esta es la función de Cristo en este momento. Él está delante de Dios a favor de cada uno de ustedes. Pero también otra de sus funciones es estar delante de nosotros para darnos a conocer la voluntad de Dios. Esta es la función más esencial y resumida de su oficio sacerdotal. Entonces, Jesús, al haber sido ordenado sacerdote, tiene impuesta tal necesidad, o más bien tenía tal impuesta necesidad de ofrecer a Dios algo a cambio, como lo era en la ley ceremonial, en la ley de los Levíticos. Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ésta tenga algo que ofrecer. Y sabemos que Cristo se ofreció a sí mismo. Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En este sentido, Él es llamado el verdadero sacerdote. Verdadero sacerdote. Todos los demás eran tipos, eran sombras de lo real. Ninguno de ellos podría hacer lo que jamás, ninguno de ellos podría hacer jamás lo que Cristo hizo. Todas las funciones bajo el sacerdote levítico eran tipos y sombras del verdadero. ¿Cuáles eran algunas de estas funciones del sumo sacerdote? Y todas estas eran solamente sombras, no eran reales. Era entrar al lugar santísimo. ¿Okay? Un templo hecho de manos. Presentarse delante de Dios por el pueblo. Llevar los pecados del pueblo. Ofrecer incienso. Hacer expiación. Juzgar la impureza. Determinar controversias. Bendecir al pueblo. Todas estas cosas eran sombras del verdadero sacerdocio. Del verdadero sacerdote. Ninguno de estos sacerdotes jamás podría expiar el pecado. Ninguno de estos podría entrar al lugar santísimo a donde entró Cristo. Ninguno de ellos podría llevar los pecados, podría presentar el incienso. Ninguno de ellos tendría la capacidad de juzgar verdaderamente la impureza. Todas estas fueron ilustraciones de una verdad espiritual, de una verdad acerca de Cristo. Todas estas eran sombras del verdadero oficio del gran sumo sacerdote. Hay tantos pastores que todavía creen que, ¿cómo perdonaba Dios el pecado antes de Cristo? Es que antes Él perdonaba los pecados por medio de sacrificar un cordero. Antes lo perdonaba, antes eran salvos por guardar la ley. Jamás. Todos estos eran sombras de lo verdadero. Que lo que Dios aceptó en ese momento de cualquier sacrificio no era el animalito, era la fe con la cual ellos entregaban ese animal y reconocían que Dios en el futuro habría de proveer. Entonces ellos eran justificados por la fe en lo que Dios habría de hacer en aquella cruz. Nosotros no somos justificados por ver al futuro, somos justificados por ver en fe, con ojos de fe, atrás lo que el Señor ya ha hecho. Cuando las Escrituras nos llaman a nosotros, porque también nos llaman sacerdotes del Señor, o linaje escogido, real sacerdocio, como 1 Pedro, lo hace en función a nuestros ministerios, pero no a ninguna dignidad o valor como lo dice a Cristo. Solo Cristo es el verdadero sacerdote y todas las cualificaciones del verdadero sacerdote solo se encuentran en Él. Ningún hombre, mis hermanos, puede, lo he dicho tantas veces, puede estar delante de Dios. Ningún hombre puede estar delante de Dios, negociar con Dios, llegar a un acuerdo con Dios.
tiene que ser Dios en la persona de Cristo, quien puede estar delante de Dios y puede llegar a acuerdos con Dios, puede llegar a tratos, a pactos, como lo hemos aprendido. Y es a este acuerdo que llegó Cristo. Si pudiéramos hablar humanamente, se sienta a la mesa con el Padre y hacen un pacto eterno, que Él tomaría la forma de hombre para ser gran sumo sacerdote de todos nosotros. Entonces, esto es lo que le califica que Él poseía dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Solo Él está calificado. Algunas de estas cualificaciones son: el verdadero gran sumo sacerdote, y solamente hay uno, tenía que obedecer y cumplir toda la ley. Nosotros, aunque somos llamados sacerdotes de Dios, o existieron sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, o le llamen sacerdotes a la Iglesia Católica, solo hay uno, un verdadero sumo sacerdote en valor, en dignidad. Solamente Él tenía poder para obedecer y cumplir a cabalidad la ley. Mateo 3, del 13 al 15, esto Jesús le dijo a Juan el Bautista, cuando Juan no lo quería bautizar. Es necesario que cumplamos toda la ley. Es necesario que cumpla la ley. El verdadero gran sumo sacerdote estaría sujeto a padecimientos, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. El verdadero gran sumo sacerdote habría de sufrir y morir, Hebreos 5:8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El verdadero gran sumo sacerdote sería hecho maldición en representación de los suyos. Gálatas 3:15, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, este sumo sacerdote, como hemos venido diciendo, tenía algo que ofrecer. Se habría de mostrar favor, se habría de favorecernos, tendría que ofrecer algo a cambio. Esto no fue gratis, la salvación es gratis, pero no fue gratis para Cristo. Para nosotros es por gracia, pero a Él se le demandó el precio. Entonces, todas estas cosas Cristo no las hubiera llevado, no podría haberlas llevado a cabo si no fuese hombre. Y no podría haber logrado ningún mérito si tampoco hubiese sido Dios. Pero Él era Dios hombre, el sacerdote. Él es el gran sumo sacerdote que posee la dignidad y el valor supremo para poder estar frente a Dios en lugar de todos los hombres y delante de los hombres, para dar a conocer la voluntad de Dios. Ahora, ninguna criatura podría cumplir con estos requisitos. Así ambas naturalezas tenían que estar en uno para permanecer delante de Dios. Hebreos 8:1. Tal sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién puede sentarse en el trono? Aquí no está hablando de este sumo sacerdote, tiene que ser Dios. Tal sumo sacerdote se sentó en el trono. Solamente Dios ocupa ese trono. Ahora, y a la vez a favor de los hombres, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Agrega que también este sacerdote permanece siendo hombre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe lo que significa esto? Un sumo sacerdote tenemos delante de Dios, está sentado en el trono de Dios y dice: ahora que lo saben, acérquense pues a la gracia.
al trono de misericordia para hallar gracia. Ahora pueden acercarse. Antes de este Cristo, antes de este sacerdocio inmutable, una entrada inaccesible. No podríamos entrar. Entonces, en esta unión se cumple el requisito supremo de aquel que puede presentarse como gran sumo sacerdote. Aquel sacerdote que pudiera reconciliar a Dios con los hombres y a los hombres con Dios. Aparte de Cristo, en el cielo no hay otro que cumpla este requisito. En el cielo no hay otro después de Cristo que nos pueda bendecir, al cual podamos correr por auxilio. No hay aparte de Cristo. Ni en la tierra aparte de Cristo. Solamente en Cristo podemos encontrar a Emmanuel, el Verbo encarnado, Dios con nosotros. Isaías 9:6 dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Podemos estar alegres de que un niño nos ha nacido. Y conforme los ángeles se alegraron cuando ellos dijeron, un niño les es dado. Como hombre fue presentado como ofrenda y sacrificio. Él se presentó como la ofrenda requerida por Dios, dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como hombre pudo haberse ofrecido como ofrenda, pero como Dios, si Él no hubiese sido Dios, esta ofrenda no tendría ningún valor, ningún mérito. Ni el más perfecto de los hombres que jamás haya existido, es más, ni Adán antes de la caída. Ni Adán. Es más, ni el ángel Gabriel. ¿Por qué? En Mateo 23:19 Jesús nos da luz al respecto y dice, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y esto lo dice para referirse a su divinidad. La razón por la cual este cuerpo físico, mortal, esta ofrenda, esto que yo presento como sacrificio, tiene valor. Es así como el altar, donde está Dios. Yo soy Dios. Y porque soy Dios, en mí tiene valor esta carne. Como Dios hombre en una persona, Cristo se presentó como sacrificio y altar y permanece sacerdote para con nosotros. Entonces tenemos ante nosotros, mis hermanos, un Cristo todo suficiente. Cristo, nuestro gran sacerdote, cada naturaleza hizo lo propio a nuestras necesidades, a lo que requeríamos. Toda forma de servicio y padecimiento, Él la llevó a cabo en su naturaleza humana. Todo requisito de autoridad, dignidad y valor fueron realizados por su naturaleza divina. Por ambas cosas Él pudo exclamar, consumado es. Solo a Cristo puede reconocerse este gran sumo sacerdote. Y para enfatizar que no hay otro como Él, que no ha habido otro ni habrá otro como Él en dignidad y en excelencia, ni el sumo sacerdote Aarón, ni cualquier otro que acompañó en el pasado este título, gran sumo sacerdote, sea en la ley, sea en el Nuevo Testamento, solo Cristo lleva el título de gran sumo sacerdote. Todos los demás fueron llamados sumos sacerdotes. Solo Él es llamado el gran sumo sacerdote. Él solo es grande en palabra, grande en valor, grande en naturaleza, grande en obras, en obediencia, en dolor, en amor. Ahora, cuán arrogante, o más bien cuán diabólica es la postura de estos papas que se atribuyen un título, el cual dice de la siguiente manera: Pontifex Maximus Gran Sumo Sacerdote. ¿Qué están haciendo? Sumándole grados a este título inalcanzable. Gran Sumo Sacerdote, y de ahí no hay más. No hay nadie que pueda rebasar. Pero el Papa dice, yo soy el Pontifex Maximus Gran Sumo Sacerdote. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién es aquel que quiere estar encima de Dios? ¿O que quiere ser igual a Dios? Satanás. No hay otro, nunca hubo, no hay ni habrá otro sacerdote como Cristo. Es imposible. No hay.
Por ejemplo, podemos probarlo, la dignidad de su persona. Cristo no solamente era hijo, sino también hijo de Dios. Otros sacerdotes solamente eran hijos ¿de quién? De hombres. Pero él no solamente se le dice hijo de hombres, sino también hijo de Dios, por la cual la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 7. Ahora, la pureza de su naturaleza. Cristo era santo, sin defecto, separado de los pecadores, mientras todos los demás sacerdotes, ¿qué eran? Pecadores, imperfectos, contados entre todos ellos. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote, lo he dicho, nos convenía santo, inocente, sin mancha. La eminencia y superioridad de su orden. Cristo era en su momento vamos a predicar esto, pero Cristo era sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Todos los demás del linaje de Aarón. ¿Qué significa esto? Melquisedec, como se reconoce en las Escrituras, sin genealogía, sin padre, sin madre, un orden mucho más alto. Y esto era por lo cual acusaban los fariseos, los judíos, a los cristianos, porque decían, ¿cómo puede ser un sumo sacerdote si él no viene de la tribu de Leví? Él viene de la tribu de Judá. Y entonces, en su momento, el escritor de los Hebreos aclara con el capítulo 7 de Hebreos lo siguiente, dice, si pues por la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. En su momento expondremos este capítulo, 4 años más yo creo. La solemnidad de su ordenación. Jesucristo fue hecho sacerdote con juramento. Todos los demás sin juramento. Hebreos 7:20 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Entonces, mis hermanos, también la naturaleza de su sacerdocio. Este era el verdadero sacerdote, todos los demás eran sombras. Su oficio intransferible y perdurable. El oficio sacerdotal de Cristo, que sabemos, permanece para siempre. ¿Cuántos sacerdotes hubo en la ley, bajo la ley? Muchísimos. ¿Cuántos ha habido bajo el Nuevo Testamento? Solo uno. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y por último, la perfección de su sacerdocio. Jesús, por su sacerdocio, logró la perfección a todos aquellos que abriga, a todos aquellos por los cuales Él medía, como mediador. Dice Hebreos 7:25. Bueno, esto lo enseña la Escritura, que todos los sacerdotes de la ley a nadie hicieron perfectos, pero por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ningún sacerdote del antiguo pacto jamás pudo presentar expiación por un solo pecado, mucho menos presentar al hombre perfecto. Este gran sumo sacerdote lo ha hecho. Y en su momento miraremos a detalle cada de estas cosas. Entonces, tal sumo sacerdote, mis hermanos, es nuestra más grande necesidad. ¿De quién podemos obtener todos estos beneficios?
Esto lo abordaremos en el sermón que viene, todos estos beneficios de su sacerdocio. Hablaba con la hermana Pochita en la mañana y me hablaba de un mensaje que ella escuchó y hablaba de enlace, ¿no? Ahora, usted sabe, mis hermanos, ahora, usted escucha esos mensajes de verdad que son muy entretenidos, son muy digeribles, humor, prácticos, divertidos, pero jamás le llevan a Cristo la mayoría de los mensajes que aparecen ahí. Lo que hemos venido haciendo, mis hermanos, en estas semanas es presentar a Cristo desde diferentes ángulos. Entonces, usted necesita hacer un esfuerzo, porque esto es totalmente opuesto a su carne, ¿ok? Eso es totalmente opuesto a su carne. Eso usted lo debe reconocer muy bien. Vengo aquí ante ustedes y puedo saber que no le estoy dando chistes, no le estoy dando humor, no le estoy dando cosas que a usted los va a mantener muy despiertos. Estoy hablando de Cristo. Y esto es totalmente opuesto a nuestra carne, mis hermanos. Y como dijo el Papa de los Reformados, Paul Washer, todo aquello que aburre, que hostiga a nuestra carne, son las cosas por las cuales debemos, son las cosas las cuales debemos aferrar, son las cosas que debemos buscar. Es solamente un llamado a que entendamos el centro de la predicación de lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, para cerrar, que a lo mejor ya tienen hambre, cierro con esto. La separación que existe entre Dios y sus criaturas es una dimensión abismal. Tal sacerdote es tu única salvación. Tal Salvador es el único que puede presentarte delante de Dios. Es el único que puede hablarte claramente acerca de la voluntad de Dios, Hebreos 1:1. No hay más. No hay ningún otro donde puedas derivar todos los beneficios y favores de Dios. Solamente uno. Si como hombres creemos que podemos obtenerlo en la promoción, en el desempeño, en las capacidades, estas cosas son solamente sombras pequeñísimas de la bendición, no son comparables. Es Cristo nuestra más grande necesidad. Todos los beneficios fluyen de Él, todos fueron alcanzados por medio de Él. Y por su sepultura, por su resurrección, por su ascensión e intersección, permanece en los cielos. Y de allí nuestro sumo sacerdote toma de Dios y favorece a la iglesia. Ahora, próxima semana hablaremos acerca de esto. Los beneficios de su sacerdocio, los beneficios, las bendiciones de su sacerdocio. Yo hago un llamado a ustedes como iglesia, mis hermanos. Un hermano, James White, dijo, ¿por qué no debes ir a una iglesia reformada? Dijo, porque no todos los sermones serán muy entusiastas. No todos los sermones, dice, te harán sentir bonito, ni saldrás contento. Dice, de hecho, la mayoría de los sermones que predicarán en esas iglesias, dice, no están centrados en ti y demandarán más de ti que lo que tú puedes esperar de un buen sermón. La próxima semana abordaremos puntos importantes acerca de estos beneficios que se extienden desde Dios por medio de Cristo hacia la iglesia. Y debemos venir con esa intención ya premeditada para recibir. Reconozcamos que no venimos a ser entretenidos, no venimos a ser alentados, animados y a que usted explote de alegría. Somos llamados a glorificar y a buscar aquellas cosas que agradan a Dios. Entonces yo le animo, mis hermanos, yo les animo que reconozcamos en una sola palabra todo lo que hemos dicho, que Jesús reconoce, entiende perfectamente los anhelos, entiende perfectamente la decepción, entiende perfectamente los sufrimientos, los malentendidos que sufre el hombre. Todas estas cosas Él las entiende. Él está dispuesto a socorrernos. Él lo ha hecho. Creer que Él no te puede ayudar, creer que Él no puede producir ni hacernos ningún bien al reconocerle, es no orar. Es lo mismo que acabo de decir, es no orar. Es simplemente despreciar su obra.
Hay hermanos que están pasando por aflicciones, pero no oran, no le buscan. Esto es despreciar su obra, es rechazar ese descenso al cual ilustramos para venir a ser misericordioso y no correr al trono de la gracia para encontrar socorro, es simplemente rechazarlo. Entonces, mis hermanos, yo le animo, busquemos y hagamos uso de este gran, que no es una cosa, de este gran beneficio, al referirme a su persona, de este gran beneficio que tenemos en Cristo como iglesia. Oremos.